Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 14, cuando nos olvidamos de Dios, dirigido por el hermano Segundo Sánchez. Ahora pues, preséntense para que yo discuta con ustedes delante del Señor acerca de todos los hechos de justicia del Señor que Él hizo por ustedes y por sus padres. Cuando Jacob fue a Egipto y sus padres clamaron al Señor, el Señor envió a Moisés y a Aarón, quienes sacaron a sus padres de Egipto y los establecieron en este lugar. Pero ellos olvidaron al Señor su Dios. Primera de Samuel 12, 7 al 9. Buenos días, ahora sí. El día de hoy, mis hermanos, nos va a dirigir el hermano segundo. Entonces, adelante, mi hermano. Ay, muchas gracias, mi carito. Mis queridos hermanos, muy buenos días. Qué bendición poder hoy estar en este devocional de los martes, el segundo martes del 2025. Son aproximadamente las 5:33 AM aquí en Colombia. Y para los que nos están escuchando y viendo en línea desde otros países, pues quiero darles la bienvenida a este devocional. El tema para hoy es un tema muy hermoso, se llama Cuando nos olvidamos de Dios. Y yo quiero, mis amados hermanos, que me acompañen en una oración. Padre, hoy en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, te damos muchas gracias por bendecirnos con esta hermosa mañana, por darnos un día nuevo y gracias porque tenemos una nueva misericordia. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y hoy podemos gozarnos de esa hermosa misericordia y te pedimos que nos ayudes, que nos guíes. Hoy venimos a ti en arrepentimiento, Señor, reconociendo que somos pecadores, que hacemos lo malo, que aún con nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes, y hoy te pedimos que nos perdones, Señor. Que tu hermosa sangre nos limpie de todo pecado, Señor, y nos ayude a vivir una vida que te glorifique, que te exalte, una vida que podamos nosotros ser luz en medio de un mundo de tinieblas, Dios. Gracias por permitirnos estar en este devocional, Señor. Solo queremos que tú nos hables, que tú nos guíes en esta mañana, Señor, que tu iglesia, que los hermanos que están aquí conectados, Señor, sean edificados y que tu nombre sea glorificado en esta mañana, Señor. Guíanos, Dios. Solo queremos que tu presencia esté con nosotros, Señor, y que tú nos des tu gracia y tu favor, Dios. Muchas gracias por regalarnos este maravilloso tiempo. A ti la gloria, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy nuestra hermana Carito nos va a ayudar con la lectura del devocional de esta mañana. Carito, por favor. Listo, mi hermano. Enero 14, cuando nos olvidamos de Dios. Ahora pues, preséntense para que yo discuta con ustedes delante del Señor acerca de todos los hechos de justicia del Señor que Él hizo por ustedes y por sus padres. Cuando Jacob fue a Egipto, sus padres clamaron al Señor. El Señor envió a Moisés y a Aarón, quienes sacaron a sus padres de Egipto y los establecieron en este lugar. Pero ellos olvidaron al Señor su Dios. Primera de Samuel 12, 7 al 9. Muchos de nuestros problemas surgen cuando dejamos de recordar. El profeta Samuel creía que se acercaba al final de su ministerio y comenzó a prepararse para despedirse de Israel. Quería que el pueblo considerara lo increíblemente bueno que había sido Dios con ellos. Al conocer la historia, nos damos cuenta que Samuel todavía tenía muchos años más de ministerio, pues Dios lo llamó primero a advertir al rey Saúl y luego a pronunciar un juicio sobre él.
La gracia y la provisión de Dios se habían manifestado a Israel una y otra vez, y aunque ya habían recibido en varias ocasiones la advertencia, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, Deuteronomio 8:11, ellos le dieron la espalda, dando a conocer su inconstancia. De hecho, a lo largo de las generaciones de los jueces, de quienes Samuel fue el primero, los israelitas olvidaron al Señor su Dios y sirvieron en cambio a dioses falsos. Jueces 3:7. Años más tarde, el predicador de Eclesiastés escribió: Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. Eclesiastés 12:1. Esto significa más que recordar que un Creador existe. Significa también meditar en la deidad de Dios. Los israelitas no se acordaron de él. De hecho, prefirieron olvidarlo, pues les era inconveniente considerar a Dios en toda su santidad y en todo su poder. La respuesta de Samuel fue, en esencia, no están pensando. Sin embargo, aunque el pueblo abandonó a Dios y olvidó sus obras, Dios no los abandonó a ellos. Él nunca abandona a los suyos. Vez tras vez, en su misericordia, Él demostró ser justo en su trato para con su pueblo y misericordioso en su salvación y paciencia con ellos. Debemos tener cuidado de no juzgar a los israelitas con demasiada dureza. Dios también ha sido misericordioso con nosotros y en ocasiones también hemos decidido olvidarlo. Siempre que nos desviamos del camino angosto, siempre que intentamos escabullirnos de la jurisdicción de nuestro Rey poderoso, todopoderoso, estamos olvidando quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Nos ha sepultado en el bautismo y resucitado para novedad de vida. Romanos 6:4. Si estás en Cristo, ya no eres la persona que alguna vez fuiste. Has sido hecho miembro de un pueblo que existirá para siempre. Así que cuando te enfrentes a alguna tentación, detente por un momento y acuérdate de tu Creador. Contempla la bondad y la santidad de Dios, tanto en la historia como en tu propia vida, y agradécele por su gracia sobreabundante en su trato contigo. No olvides recordar. Para profundizar, Jueces 3:7 al 11. Gracias, Carito. Qué bendición hoy la lectura de nuestro devocional. Bueno, yo quiero contarles una ilustración. Resulta que había una vez un canario y un gato. Resulta que ese canario era un canario muy diligente, muy pilo, muy sabio era el canario. Entonces el gato quería comérselo, pero como el canario era muy pilo, no se dejaba comer. Entonces un día el gato aburrido dijo, no, ¿yo qué hago? Yo necesito comerme este canario, pero necesito una estrategia. Y piense varios días hasta que un día dijo, ya, esta es. Y se fue del canario y le dijo, canario, yo quiero que hagamos las paces, yo quiero que hagamos una tregua. Yo no quiero pelear más con usted, además el país está en procesos de paz, pues hagamos nosotros también nuestro proceso de paz y no vamos a pelear más. Entonces el canelo le dijo, claro, si realmente pues eso es lo que usted quiere, pues hagámoslo. ¿Cuál es la estrategia? Entonces le dijo, mire, vamos a hacer una cosa, yo le voy a traer a usted los mejores gusanos, la mejor comida y se la voy a traer aquí a su jaula. Así usted no tiene que salir. Y solamente usted me da una de tus lindas plumitas. Solamente eso, una de tus lindas plumitas me das. Y no más. Entonces el canario le pareció como bueno. Dijo, no, yo cuando salgo, qué camello para conseguir comida. Y fuera de eso, corra porque este gato es a comerme. Y ya que él me trae eso y solo me pide una plumita, yo tengo tantas. Entonces pensó y dijo, sí, listo, gato, vamos a hacerlo. Entonces comenzaron a hacerlo, el gato le traía los gusanos, la comidita, y el canario solamente le daba una plumita. Y después de varios días, ya el canario ya ni se levantaba, ya el canario fresco allá durmiendo y solamente recibiendo la comida y coma. Y se le olvidó todo lo que él hacía. Hasta que ya un día llegó el gato
y no traía nada. Entonces el canario medio abrió los ojos y vio que el gato no traía nada y llegó y le dijo, pero ¿qué pasó? Entonces le dijo, ¿dónde están mis gusanos? Y el gato le dice, ¿y dónde están mis plumas? Cuando se miró, ya no tenía ni una y el gato aprovechó para sacarlo y se comió al canario. Bueno, ¿cuál es la moraleja? La moraleja para el día de hoy es que cuando nos olvidamos de Dios y dejamos de hacer todo lo que Él nos manda hacer, pues viene el problema de que ahí nos morimos espiritualmente y cuando nos morimos espiritualmente ya es muy complicado volver a los caminos de Dios. Por eso el tema para esta mañana es cuando nos olvidamos de Dios. Entonces, el autor Alcerbe nos da una cita bíblica, es 1 Samuel 12, 7, 9, que vamos a profundizar ahorita más tarde, pero quiero que miremos nuestra introducción del tema de hoy, el peligro de olvidarnos de Dios. La vida moderna está marcada por distracciones constantes, trabajo, tecnología, responsabilidades familiares y la búsqueda de éxito personal. En medio de este ritmo acelerado, es fácil perder de vista nuestra relación con Dios. Sin embargo, este olvido no es algo exclusivo de nuestra época. La Biblia registra repetidamente cómo el pueblo de Dios se alejó de él cuando las circunstancias les parecían favorables. Primera de Samuel, capítulo 12, versos 7 al 9, nos invita a reflexionar sobre la gravedad de este olvido, las consecuencias que acarrea y la fidelidad inquebrantable de Dios hacia quienes deciden volver a él. Hoy exploraremos cómo podemos prevenir el olvido de Dios y cultivar una relación sólida y constante con Él. Ahora, recuerda que la fidelidad de Dios frente a nuestra infidelidad es que Él permanece fiel. Aún su palabra dice que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Ahora, a lo largo de la historia de Israel vemos un patrón recurrente. Dios actúa con gracia y poder para salvar a su pueblo, pero ellos al poco tiempo olvidan sus obras y buscan soluciones humanas y se entregan a la idolatría. Ahora, en 1 Samuel capítulo 12, 7, 9, que ya lo leímos, que dice que Samuel pues comienza prácticamente se está despidiendo su último discurso, pero aquí vemos un patrón en los jueces. Todo el que ha leído el libro de los jueces vemos un patrón que era que el pueblo de Israel, cuando estaban bien, cuando ya no tenían necesidades sí, económicas, cuando ya no eran perseguidos, se les olvidaba que de Dios, se olvidaban de Dios. Y al olvidarse de Dios, caían otra vez en el pecado, la idolatría, adorar dioses falsos. Entonces, ¿Dios qué permitía? Permitía que viniera el enemigo, los invadiera, los esclavizara, y ya cuando estaban así, entonces ellos, ¿qué hacían? Ahí sí buscaban a Dios, clamaban a Dios, entonces Dios enviaba un juez, y este juez que venía, pues los hacía libres de la esclavitud, o sea, en las guerras Dios le da la victoria y el pueblo otra vez había paz y había la bendición. Pero ya cuando estaban otra vez bien, entonces volvían otra vez a hacer lo malo delante de Dios y eso se convirtió en un círculo vicioso. Así pasa en nuestras vidas. Ese círculo vicioso, cuando estamos bien, cuando todo es color de rosa, nos olvidamos quién fue el que nos sacó de ese lodo, quién nos sacó de ese pozo cenagoso y nos olvidamos de Dios. Entonces, las pruebas que son medios también de gracia, es lo que Dios permite para que nosotros busquemos de Dios. Aún en las pruebas en el desierto, es que Dios permite eso para que nos afirmemos con Él. Y eso es el patrón que vemos aquí en esta historia de Primera de Samuel, capítulo 12, 7 al 9. Resalta cómo Dios sacó a Israel de Egipto con mano poderosa y les dio la tierra prometida. Pero ellos respondieron olvidándose de qué, de su bondad. El autor nos está aquí, Alistair Bell nos muestra Eclesiastés capítulo 12, verso 1.
Y Eclesiastés capítulo 12 nos habla, dice, acuérdate, joven, de tu juventud. Acuérdate de Dios en tu juventud. Aún eso es lo que nos manda, a acordarnos de Dios. Y vemos que ese patrón se repite hoy en el día de hoy. ¿No es esta también nuestra realidad hoy? Aunque hemos visto la fidelidad de Dios en nuestras vidas, a menudo caemos en la tentación de depender de nuestras propias fuerzas. Y el humanismo es lo que está atacando increíblemente. Desde siempre ha atacado el humanismo. Cuando nos preocupamos es de nosotros mismos, de cómo estamos, de nuestras necesidades, y nos olvidamos de Dios. Entonces, vemos que las conferencias ahora, ya no tenemos, como hablábamos hace 8 días, ya no tenemos casi todos estos predicadores que empezaron como predicadores, ahora se volvieron coaching, entrenadores, entonces se volvieron motivadores, entonces ya le está diciendo que eres un campeón, que quiero mostrarte el campeón que hay en ti. Entonces comenzamos a hablar de el centro de todo es el hombre y no Dios. Y eso es lo que pasa cuando nos olvidamos de Dios. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, este pasaje nos recuerda que la fidelidad a Dios es constante y no depende de nuestra perfección, sino de su amor y de su gracia. Ahora, quiero que profundicemos en el texto. Quiero que vayamos a 1 Samuel capítulo 12, versos 7 al 9, y que podamos hoy profundizar en este texto, porque este texto es crucial. Recordemos que Samuel es el último juez de Israel. Está dando su discurso de despedida al pueblo, después de que ellos pidieran un rey para ser como las demás naciones. ¿Quién era el que los gobernaba en ese momento? Era Dios mismo. Era un gobierno teocrático. Pero como las otras naciones tenían sus reyes, sus gobernadores, entonces ellos querían imitar al mundo, imitar a los otros pueblos, y se olvidaron que era Dios el que los gobernaba, el que los guiaba. Entonces, cuando nos olvidamos de Dios y queremos parecernos al mundo, poseemos problemas. Como decía un amigo mío, poseemos problemas. Y eso era lo que estaba pasando. Entonces es cuando Samuel les comparte la historia y comienza a mostrarles de todo el capítulo 12 lo que Dios había hecho con sus padres. Cuando Dios los sacó de Egipto, donde estaban esclavizados por más de 430 años en esclavitud este pueblo de Israel en Egipto, y les está mostrando cómo Dios los sacó con una mano poderosa, con milagros, prodigios. Lo que Dios hizo fue algo sobrenatural al sacarlos de Egipto, y les está mostrando, mire, no se olviden lo que Dios hizo, mire la bondad, la misericordia del Señor, cómo los sacó con mano poderosa de Egipto. Entonces aquí vemos en los versículos 7 al 9 que Samuel les recuerda cómo Dios ha sido su verdadero rey y salvador. Y vemos que él dice, comparezcamos ahora delante de Jehová acerca de todos los hechos de justicia que hizo con vosotros. Esto nos muestra que cuando nos olvidamos de Dios, ¿sí? El primer paso hacia la restauración es recordar sus obras justas. Deuteronomio 8:11, eso es lo que nos dice. Si algún hermano tiene Deuteronomio 8:11, que me lo pueda leer, le agradecería. Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Entonces ahí... ¿Quién me quiere ayudar? Buen día. Dice la palabra Yo del le hago. Señor. Bueno, listo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Hasta allí? Amén, amén, hermanita, gracias. Mira lo que Dios les está diciendo, en Deuteronomio les está diciendo, cuídate de no olvidarte de Jehová Dios. Y eso es algo que Dios nos dice todos los días, cuidado, pilas, porque cuando tú te olvidas de Dios y le das más prioridad a tu trabajo, más prioridad a tu familia, más prioridad a otras cosas, Dios es celoso. Recuerde que Dios es celoso y Dios no comparte su gloria con nadie.
Siempre Dios nos ha mandado a través de su palabra buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Acá en Deuteronomio nos está diciendo, cuídate de no olvidarte de Dios, de sus estatutos, de sus mandatos. Y eso es lo que le está diciendo. Ahora, el primer paso hacia la restauración es que tenemos que recordar también sus obras justas. Dios no solo liberó a Israel de Egipto, sino que también les proporcionó líderes fieles, como Moisés y Aarón. Sin embargo, en lugar de responder con gratitud y obediencia, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo se apartó de Dios cada vez que enfrentaron dificultades. Ahora, recuerden que cuando Dios los saca de Egipto y van por el camino, ellos comienzan otra vez a quejarse y una quejadera. Entonces, a veces nuestras alabanzas se convierten en quejabanzas. Solo quejas y se les olvida los milagros que Dios hace. Yo recuerdo muchas personas que han ido a la iglesia por sanidad. O sea, ellos no van porque realmente quieren buscar a Dios, sino van por un milagro. Entonces van por el milagro. Entonces, como las iglesias en el pasado, porque yo estuve metido en ese tiempo muchísimos años, entonces le dicen a la gente, ven por tu milagro, hoy, viernes 7 de la noche, día de milagros. O sea que de lunes a jueves no hay milagros, el domingo y el sábado tampoco, solamente ese viernes a las 7. Entonces la gente va por el milagro. Entonces resulta que Dios en su misericordia, en su gran amor, lo sana. Entonces esa persona ese día llora, ese día le da gracias a Dios y sale con el milagro. Entonces sale sano. Y en el transcurso de los días pasan y quedan bien, sanos, pero ya no van a la iglesia porque solamente fueron por el milagro. Y solamente se olvidaron de los milagros que Dios hizo. Así pasó con el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel. Cuando estaban en Egipto, esclavizado, los ponían a trabajar más de la cuenta y cuando ellos se quejaban, más trabajo, más trabajo. Recuerde que ellos hacían ladrillos, ellos trabajaban y cuando se quejaban o cuando Moisés fue a sacarlos y que le habló a Faraón, le dijo, deja que tu pueblo salga al desierto y salgan a alabar a Dios. Es que tienen mucho tiempo libre, entonces les puso que más trabajo, les colocó más trabajo. Si ellos les estaban dando la leña, todo para cocinar el ladrillo, entonces dijeron, entonces que ellos mismos hagan todo, entonces les colocaron más trabajo. Pero cuando salieron de Egipto y Dios los sacó con mano poderosa y los milagros que se vieron y cuando ya iban a la tierra prometida, entonces se les olvidó todo lo que Dios hizo en el desierto. Y eso es lo que vemos, ese patrón de las quejas y todo. Entonces en Jueces, capítulo 3, verso 7, si algún hermano me quiere ayudar, Dieguito, que quería leer la lectura anterior, si me ayudas, Dieguito, con la lectura Jueces 3:7. ¿Sí estás ahí? Entonces, ¿no? Listo. Gladys Cecilia Cedeño Uribe levantó la mano, por favor. Ayúdame. Jueces 3:7 Sí, señora. dice su palabra, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Amén. Eso fue lo que hizo el pueblo. Entonces estábamos hablando anteriormente que era un círculo vicioso con los jueces. Cuando Dios les daba la victoria, cuando colocaba un juez y les daba la victoria y estaban bien, entonces ellos se olvidaban de Dios, iban en pos de dioses ajenos, en pos de la idolatría. Y entonces eso es lo que vemos ahí, ese patrón. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y comenzaron a servir a los Baales y a la idolatría. Y ese es el patrón que vemos en el libro de los Jueces. Ahora, buscando otros dioses o soluciones humanas. Esta historia es un espejo de nuestras propias vidas, donde muchas veces buscamos respuestas
fuera de Dios cuando enfrentamos también las pruebas. Ahora, eso es lo que también vemos. Cuando nosotros estamos pasando a veces una necesidad o algo, buscamos, le contamos la historia a todo el mundo, nos quejamos con todo el mundo y el último ya recurso cuando ya no vemos salida ni por los médicos, ni vemos salida por los vecinos, ni vemos salida por los amigos, ni nada. Entonces el último recurso, ¿quién es? Es Dios. Y eso es lo que vemos, pero bueno, Dios lo permite para que le busquemos cuando enfrentamos los desiertos y las pruebas. Ahora, yo quiero que miremos unas lecciones espirituales que nos deja este devocional cuando nos olvidamos de Dios. Y una de las lecciones espirituales que en este pasaje nos enseña, y vamos a mirar 3 lecciones claves. Lo primero que debemos de mirar como una lección es que Dios siempre es fiel, incluso cuando nosotros somos infieles. Siempre la Biblia nos muestra y nos dice que Él es fiel aunque seamos infieles. Su amor es inmutable. Cuando hablamos de que su amor es inmutable, es que su amor no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es bueno, o sea, Él nunca va a cambiar. Su gracia siempre está disponible para quienes se arrepienten y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Por ejemplo, en esta mañana podemos nosotros entender que Él nos da una nueva misericordia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, lo primero que la lección es, que podemos aprender hoy es que Él es fiel. Si tú estás pasando alguna situación difícil o estás en el cuento de que ya no quieres volver a la iglesia, si hay una persona nueva aquí que me está escuchando o personas que se habían apartado de Dios, quiero decirle que hoy es el día para volver al Señor, volver en arrepentimiento y fe, volver otra vez a sus sendas. Recuerden el hijo pródigo. El hijo pródigo se cansó de la vida buena. Entonces hay un dicho lema en el campo, porque pues yo también soy del campo, yo soy de un pueblito de Boyacá, se llama Sativa Norte. Y en ese pueblito hay unos dichos y decía que la buena vida cansa y la mala amansa. Y así pasa. El hijo pródigo, cuando vemos la historia que narra nuestro Señor Jesucristo con la historia del hijo pródigo, este muchacho tenía de todo, la pasaba súper bien, no le faltaba nada, se le podía levantarse a las 10 de la mañana y tenía el desayunito, tenía sus servidores, empleados que le hicieran todo, que hágame el manicure, hágame el pedicure, todo le hacían, pero se cansó de esa vida buena. Dijo, no, ya estoy cansado de vivir bueno. Quiero disfrutar de algo novedoso, a ver qué me ofrece el mundo. Entonces, este muchacho que hizo, pues se fue y le pidió al papá su herencia. ¿El papá qué hizo? El papá le listo, mi chinito. Entonces, ¿qué quiere la herencia? Listo. Entonces, repartió los bienes entre los dos. Mire que la Biblia nos enseña que él repartió los bienes. A uno les dio lo que le correspondía. ¿Y él qué hizo? Se fue, buscó los amigos, buscó a todas las personas que no le convenían. Entonces, cuando ya se gastó todo el dinero, que ya ustedes conocen la historia, entonces, ¿qué hizo? Lo que hizo él es, después de que gastó todo el dinero, pues buscó a sus amigos. Venga, llamó a fulano, llamó al otro. No, es que si yo tuviera, le prestaba. Si yo tuviera eso, y todo el mundo le sacó el cuerpo. Y le tocó irse ¿a dónde? A cuidar marranos, pero ni siquiera la comida de las marranos, ni siquiera las algarrobas se podía comer. Y ahí es cuando dijo, no, pero si yo tenía todo en casa, no me faltaba nada. ¿Ahora qué hacemos? Entonces ahí fue cuando él recordó que necesitaba de la familia, que necesitaba de Dios. Y dijo, volveré donde mi padre. Le diré que no soy digno de ser llamado su hijo.
Le diré que yo quiero ser un empleado porque los empleados de mi papá comen súper bien. Yo voy a ser un empleado yo. Y aprendió la lección. Los desiertos, las pruebas, como dice el dicho, la mala vida mansa. Los desiertos, las pruebas nos maduran, nos enseñan a valorar las cosas que Dios nos da. Y eso fue lo que sucedió con este hijo pródigo. Regresó a la casa y al regresar a casa, vemos un padre amoroso, que ese padre que menciona Jesús ahí está tipificando a nuestro amado Dios, que Dios es fiel, que Él no retarda su promesa así alguien la tengan por tardanza, de que Él es bueno. Y eso es lo que vemos en nuestra primera lección de hoy, que Él es fiel. Así es de que si tú vas a Cristo en este momento, en arrepentimiento, y le dices, perdóname, Señor, por olvidarme de ti, perdóname porque solamente te busco cuando tengo necesidades, solamente te busco cuando estoy pasando situaciones difíciles, pero cuando estoy bien, me olvido realmente de ti. Que a veces los domingos, que son el día del Señor, cojo los domingos para hacer otras actividades, para estar con otras personas y menos con el Señor, que en el día que Él estipuló, por ejemplo. Entonces, olvidarnos de Dios es peligroso, porque cuando nosotros dejamos de ir a la iglesia, cuando nos olvidamos de Dios, entonces las tentaciones del mundo están ahí. Y eso es fácil de nosotros caer en esa tentación y olvidarnos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Nuestra segunda lección es que el olvido de Dios trae consecuencias. Recuerde que cada vez que Israel se apartó de Dios, enfrentó opresión y sufrimiento. Recuerda eso, que cuando ellos se olvidaban de Dios, entonces, ¿qué hacía Dios? Permitía que los enemigos vinieran, los invadieran y los esclavizaran. Y eso es lo que pasa. El olvido de Dios trae consecuencias. Entonces, quizás usted estaba pasando la bendición. Yo conozco muchas personas que buscan del Señor y están sin trabajo. Y llegan a la iglesia, pastor, ayúdeme a orar, hermano, ayúdeme a orar, que no tengo trabajo, estoy pasando necesidades. Y todo el mundo ora, la iglesia ora, mucho las rodillas peladas de tanto orar para que Dios les dé un trabajo. Y cuando les da el trabajo, entonces se ocupan tanto en el trabajo que ya no tienen tiempo para ir a la iglesia, no tienen tiempo para hacer el devocional, no tienen tiempo para nada. Y eso es lo que ha pasado, entonces ya no hay tiempo para nada. Entonces a veces se convierten en martulias. ¿Se acuerda de Marta? Marta, Marta, cansada y turbada, tienes muchas cosas. Entonces, así hay muchos martulios dentro de la iglesia. Tienen tantas cosas que ya no tienen tiempo para ir a la iglesia, no tienen tiempo para el devocional, no tienen tiempo para apartar un tiempo para leer la lectura, la escritura, no tienen tiempo para poder compartir con los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque están cansados y turbados, porque ya no tienen tiempo. ¿Por qué? Porque ya el trabajo los absorbió tanto, que el trabajo se les convirtió en un Dios. Ya, entonces la idolatría no simplemente es adorar imágenes, sino lo que ocupa nuestro primer lugar, que no es Dios. Entonces, el olvido de Dios trae consecuencias. Recuerde, cada vez que Israel se apartó de Dios, se enfrentó opresión y sufrimiento. Ahora, esto no es un castigo arbitrario, sino el resultado natural de apartarnos de la fuente de la vida y la justicia. Entonces, no le podemos culpar a Dios. Ahora, cuando nos pasan situaciones malas, entonces nosotros como humanos que tenemos todavía, así sea lo más cristiano, el mejor cristiano, todavía hay un pecado remanente. Todavía hay una naturaleza pecaminosa ahí con la cual el cristiano tiene que luchar a diario. Todos los días el cristiano tiene que ir a Cristo en arrepentimiento. Todos los días el cristiano tiene que ir a Dios y allá buscar su rostro todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos pasando la situación, le echamos la culpa a todo el mundo, pero nunca reconocemos nuestras responsabilidades.
Nunca reconocemos que fallamos, que pecamos, que fue nuestro pecado, nuestras malas actitudes, sus malos pensamientos, lo que hicieron que a veces pasara esas situaciones difíciles. Y eso es un patrón que vemos desde nuestros padres, Adán y Eva. Recuerde que cuando Adán y Eva ellos pecaron, ninguno reconoció su falta. Cuando Dios llama a Adán y le dice, Adán, ¿qué pasó? ¿Por qué supiste que estabas desnudo? ¿Por qué pecaste? Le dijo, la mujer que me diste, ella me hizo pecar. ¿Por qué no reconoció a Adán que él, la responsabilidad estaba en él, no en su esposa? Cuando le dice a Eva, Eva, ¿qué pasó? ¿Por qué pecaste? No, la serpiente me engañó. Entonces, tampoco reconoció su falta. Así pasa. Cuando nosotros pecamos o cuando pasamos una situación difícil, le echamos la culpa ¿a quién? Lo primero que le echamos la culpa al diablo. Al diablo. Es el primero que le echamos la culpa. Lo otro le echamos la culpa ¿a quién? Que la iglesia. El pastor. No, eso es el pastor. Le echamos la culpa ¿a quién? Al gobierno. No, ese es el gobierno. Pero nadie reconoce su falta. Nadie es responsable de realmente de aceptar que falló, que pecó, que hizo lo malo. Y eso es lo que vemos acá. El olvido de Dios trae consecuencias. Ahora, cuando vienen esas situaciones difíciles que lo que vemos con el pueblo de Israel en los jueces, cuando ellos pecaban, Dios les traía, y Dios no era arbitrario para el castigo, porque eran las consecuencias de su pecado. Ahora, esto no es un castigo arbitrario, sino el resultado natural de apartarnos de la fuente de la vida y la justicia. Esa es la consecuencia. Ahora, nuestra tercera lección que podemos aprender a través de este devocional es que el arrepentimiento restaura nuestra relación con Dios. Aunque el pueblo de Israel falló repetidamente, porque recuerde que era un círculo vicioso tremendo, cada vez que clamaron a Dios, ¿qué hacía Dios? Él respondió con misericordia. Mira, el que viene a Cristo, Él no lo echa fuera, dice la Escritura. Al que a mí viene, no lo echo fuera. Si tú vienes a Cristo en arrepentimiento de corazón, Dios que te va a recibir, así como el hijo pródigo llegó a la casa del padre, el padre ¿qué hizo? Lo recibió. Ven, hijo, tú no vas a ser mi empleado, tú eres mi hijo, porque mi hijo había muerto y hoy ha nacido de nuevo. Entonces, a veces necesitamos nacer de nuevo. Y eso es lo que vemos. Si venimos a Cristo en arrepentimiento y clamamos a Dios, ese mismo Dios que perdonó muchísimas veces, repetidamente, al pueblo de Israel, es el mismo de hoy. Recuerde que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y recuerde que Él te ha perdonado los pecados pasados, los presentes y los futuros. Recuerda eso, pero tienes que ir a Él con un corazón sincero, porque con un corazón contrito y humillado, jamás Dios desprecia. Entonces, cada vez que clamaron a Dios, Él respondió con misericordia. Eso nos da esperanza de que sin importar cuán lejos hayamos llegado, siempre podemos volver a Él. No importa tu pecado, no importa tu pecado, pero si tú te arrepientes de corazón y vas a Él, Él te perdona y te libra. Recuerda las cartas del apóstol Pedro, que si nosotros vamos a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Ahora, quiero que miremos unas aplicaciones prácticas y algo que vemos, que siempre hemos hablado, que tenemos que practicar mucho la ortopraxis y porque a veces nos vamos mucho a ortodoxia y poca ortopraxis. Siempre tienen que, la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y que es más cortante que espada doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y que discierne los pensamientos del corazón. Esa es la palabra de Dios. Entonces, cuando yo la aplico y cuando yo realmente soy confrontado por su palabra, tiene que suceder algo en mi vida. Entonces, esa es lo que sucede en mi vida, es que tengo que aplicar su palabra y es su palabra la que me hace libre.
Yo recuerdo que antes nosotros practicábamos, bueno, en mi tiempo, practicábamos la liberación, entonces le hacíamos liberación a las personas, no, es que está endemoniado y entonces la persona venía con su pecado, entonces le hacíamos liberación, eso botaba espuma por la boca, no, eso era terrible. Entonces decíamos, ya quedó libre, sí, ya quedé libre. Y seguía otra vez en su pecado. Y a los 8 días, otra vez, otra liberación. Cuando entendemos por su hermosa palabra que la Biblia dice que conoceré la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Es el conocimiento de su palabra y la aplicación a su palabra la que me hace libre, porque es el pecado el que me hace apartarme de Dios y el que me hace vivir una vida no agradable a Dios. Y esas son a veces las consecuencias de nuestro pecado, que no las queremos aceptar y le echamos la culpa al diablo. Resulta que estaba una vez, el diablo estaba paseándose triste y aburrido y se encontró a Jesús. Entonces Jesús le dice, hola diablo, pero ¿usted por qué está así? No, es que estoy aburrido, estoy estresado. ¿Y eso por qué? Porque todo cristiano allá en la tierra que la embarra, que peca, me echa la culpa a mí. Entonces así pasa. Todos le echamos la culpa al diablo, pero no somos responsables y de decir, no, es que fue mi pecado. Es que he pecado delante de Dios. Y eso es una falencia, a veces, en los cristianos, a veces modernos, ¿no? Todo le echamos, buscamos un culpable, pero no aceptamos nuestras partes. Entonces, aplicaciones prácticas para nuestra vida. Entonces, lo primero, recuerda la salvación tan grande que Dios te ha dado sin merecerlo. Entonces, recuerda, en esos momentos, Dios me salvó. Dios me eligió, me escogió desde antes de la fundación del mundo y no porque yo fuera bueno, no porque realmente yo me lo mereciera, sino fue por su gracia. Recuerda Efesios 2:8 que estábamos cantando hoy, que sublime gracia. Y vemos que cuando se termina la canción dice Efesios 2:8, por gracia soy salvo, no lo merecemos. Entonces, algo que tenemos que entender es que Dios ya me dio una salvación tan grande. A veces nosotros solamente buscamos en la bendición financiera, la bendición económica o que Dios me sane. Yo quiero decirles que Dios no murió en la cruz para que tú fueras en sí sano. Ahora, si Dios te sana, gloria a Dios, porque Dios también sana en este tiempo a las personas que Él quiere, si es su voluntad. Pero Dios no murió para que tú fueras sano, para que tú fueras próspero, para que tú fueras millonario, no. Dios murió para darte vida eterna. Él te salvó para darte vida eterna, porque Él quiere que estés con Él por la eternidad. Cuando Él venga por segunda vez por su iglesia y nos lleve, vamos a estar con Él por la eternidad. Se fue a prepararnos un camino. Dice que Él se fue a prepararnos una morada celestial donde estaremos con Él por la eternidad. Entonces, Cristo murió para darte vida eterna. Así es de que si tú estás pasando necesidades, estás pasando en situaciones económicas, recuerda que cuando tú comparezcas ante Dios, tú puedes presentarte allá porque Cristo te dio vida eterna y te hace que te presentes santo y perfecto hacia Dios por los méritos de Cristo. Entonces, lo que es para nosotros gratis, para Dios sí le costó su Hijo, la sangre de su Hijo. Entonces, aplicación, recuerda la salvación tan grande que Dios te ha dado. No lo merecíamos, no merecíamos esa salvación tan grande. Por eso cuando estés pasando la situación difícil, que estés pasando problemas de estrés, de ansiedad, porque ahora la enfermedad de la ansiedad, cuando la persona desea morirse, cuando la persona pasa situaciones difíciles que ya no quiere estar más en este mundo, recuerda que Dios te ha salvado, te escogió desde antes de la fundación del mundo y que Él va a estar contigo por toda la eternidad cuando Dios te llame a su presencia. Amén. Entonces, si todavía no conoces del Señor, hoy es el día. Si tú entraste a este devocional, pero todavía no eres creyente, hoy es el día para que vayas a Cristo. En arrepentimiento y fe, te arrepientas de todos tus pecados
y reconozcas a Cristo como tu Salvador, como tu Señor. Ahora, recuerda eso y no juzgues a la ligera a los demás. Entonces, aplicación práctica. Recuerda que Dios te salvó no porque fueras bueno ni porque fueras mejor que los demás, sino fue por gracia. Fue por su misericordia, su bondad, su fidelidad que te salvó a ti. Entonces, recuerda eso y no juzgues a la ligera a los demás. Recuerda, el autor Alistair Begg dice en el devocional de hoy, que dice que no juzgues a la ligera a los israelitas. Entonces, no juzgues a la ligera a tu prójimo, hacia la ligera. ¿Ok? Ahora, haz una lista de las ocasiones en las que has visto la mano de Dios actuar a tu favor, porque esa es otra manera de acordarte. Dios me salvó. Primero, Dios me salvó, me dio una salvación tan grande que no merecía. Pero también Dios me ha bendecido, mire, me dio un hogar, me dio una familia, me dio un techo, me dio abrigo, me dio sustento. Y esos son los momentos para que usted recuerde, aún en sus pruebas, en sus desiertos, en las situaciones difíciles. Eso, entonces recuérdalo. Amén. Entonces, haz una lista de las ocasiones en las que has visto la mano de Dios actuar a tu favor. Y esto te ayudará a mantenerte una actitud de gratitud y dependencia hacia Dios. Vivir agradecido. Que tus oraciones no sean quejabanzas, que tus oraciones sean de agradecimiento, que tú te puedas acercar a Cristo todas las mañanas y decirle, Señor, gracias. Gracias por darme una mañana nueva, por darme un día nuevo, por permitirme abrir los ojos, por darme un trabajo. Todo el mundo se queja, me tengo mucho trabajo y todo eso, pero gloria a Dios que tienes trabajo, tanto desempleo en nuestra nación. Ahora, los que están pasando situaciones difíciles, acuérdate de los momentos maravillosos que Dios también te ha dado. ¿Okay? Bueno, la segunda aplicación que podemos ver aquí es que cultiva una relación diaria con Dios. Dedica tiempo cada día a la oración y a la lectura de su palabra. Ya que estás en este devocional, cuando se termine, vas allá a la lectura diaria que tienes. Si no tienes todavía un orden para leer la Biblia en el libro, que si todavía no tienes el libro, entonces llama a Carito y ella te hace llegar el libro. Y en el libro, cuando termina el devocional, en la parte de abajo dice la Biblia en un año. Y por ejemplo, para hoy Génesis 33 al 35 y Romanos 11, 19 al 36. Y ahí tienes, y ahí con base en eso, entonces vas teniendo una lectura diaria y un tiempo diario. Cultiva esa relación diaria con Dios. Dedica tiempo cada día a la oración y a la lectura de su palabra. Y así evitarás que las distracciones te alejen de Él. ¿Sabe a veces también por qué nos alejamos de Dios? Porque dejamos de hacer nuestro devocional. Dejamos de leer su palabra. Y pasa lo del canario. Porque ya todo lo tenemos ahí, todo lo tenemos ahí. Entonces, como ya no tenemos, entre comillas, necesidad de Dios, ya que voy a la iglesia, Dios me ha bendecido tanto, entonces yo, ¿a qué voy? Si no me queda tiempo, mire, Dios me ha dado harto trabajo, me ha dado eso, entonces me olvido de Dios. Y ese es el problema. Entonces, dejar de tener esa rutina. Recuerde los hábitos. Cuando tú comiences a hacer por 7 veces continuas, bueno, no estoy hablando aquí de la nueva era ni nada, pero tener hábitos buenos, y un hábito maravilloso es el devocional diario. Por eso me gusta este devocional, porque son los 365 días del año. El año pasado tuvimos el día bisiesto, 366, este año 365 días. Mantener ese hábito diario del devocional. Amén. Ahora, nuestra tercera aplicación: busca la comunión con otros creyentes. Busca la comunión con otros. Una comunidad cristiana sólida te ayudará a mantenerte firme en tu fe y a recordar que no estás solo en tu caminar espiritual. Proverbios nos dice: el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado.
Entonces, busca siempre la comunión con otros creyentes. A veces yo veo muchos cristianos que el rol, su entorno es con personas que no son creyentes, entonces mantienen compartiendo todo el tiempo con estas personas que no conocen del Señor, no son temerosas, entonces muchas veces son muy groseras, tienen tienen hábitos muy malos. Entonces, cuando nosotros, la Biblia nos lleva a que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, cuando tu entorno, o sea, tus amigos con los que tú sales a todo lado, no son creyentes, entonces muchas veces, y tú le das cosa compartirles el evangelio, le das temor compartirles, eso también hace que te olvides de Dios. Entonces ya tú comienzas a hablar como ellos, a mantenerse como ellos. Resulta que el apóstol Pedro, y vemos cuando Jesús es llevado a la cruz, en ese momento él lo negó. ¿Y por qué ellos se enteraron que Pedro era un discípulo? Porque ellos miraron que Pedro hablaba como Jesús, se comportaba como Jesús y dijeron, él es uno de ellos. Sí, pero en ese momento de prueba, Pedro no pasa la prueba ahí, lo niega. ¿Pero por qué se dieron cuenta? Por su comportamiento. Cuando tú comiences a andar con sabios, vas a ser sabio. Cuando tú comiences a andar con personas creyentes, se te va a pegar tu vocabulario, tu forma de vida. Por eso, algo que tenemos que aplicar en nosotros es que busca la comunión con otros creyentes. ¿Sí? Así evitarás que las distracciones te alejen de Dios. Ayudará a mantenerte firme en tu fe y a recordar que no estás solo en tu caminar espiritual. Amén. Y nuestra cuarta aplicación es que si estás en Cristo, ya no eres la persona que alguna vez fuiste. Ya eres miembro de un pueblo que existirá para siempre. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Si alguna persona me lo quiere leer, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y aquí vemos, esta es la última aplicación que vemos aquí, es la que nos recuerda Alistair Beck. Y Carito, léenos, por favor. Dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Amén, qué hermosa promesa. Entonces, Alistair Begg, aquí en la finalización del libro dice, si estás en Cristo, ya no eres la persona que alguna vez fuiste. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces ya no eres la persona que alguna vez fuiste, ya eres miembro de un pueblo que existirá para siempre. Eres nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero eso no simplemente eres así para quedarte sentado en las butacas de la iglesia, sino porque cree que eres una nación santa, un pueblo adquirido de Dios, para que puedas predicarle a otros esas maravillas, no para que te quedes sentado ahí. A veces nos quedamos dentro de las cuatro paredes y no salimos a predicar, no salimos a compartirle al vecino, al hermano, a las personas que están en nuestro trabajo. Nos da pena predicar, a veces parecemos cristianos 0007. Solo sabemos la iglesia y yo que soy cristiano, el resto nadie sabe. Porque a veces nos da pena o sea, nos da temor. Ay, es que si yo le predico se me van a apartar de mí. No, tú no te puedes avergonzar de quién has creído. Como dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Ahora, conclusión, ya para terminar. El mensaje de 1 Samuel capítulo 12, versos 7 al 9, es tan relevante hoy como lo fue en los días de Samuel. Dios es fiel. Y su gracia siempre está disponible para quienes reconocen su necesidad de Él. Aunque el mundo nos distraiga y nos lleve a olvidar a Dios, su amor constante nos llama a volvernos a Él. Reflexionemos sobre su fidelidad
Arrepintámonos de nuestros pecados y comprometámonos a vivir en obediencia y gratitud hacia Él. En un mundo confundido y lleno de conflictos, recordar a Dios y depender de su palabra es la única manera de encontrar verdadera paz y propósito. Amén. Mis amados hermanos, la última lectura que vemos aquí es Jueces 3, 7 al 11. Entonces, vamos a leerlo y con eso terminamos nuestro devocional de esta mañana. ¿Quién me lo quiere leer? Capítulo 3, versos 7 al 11. Ya habíamos leído el verso 7, entonces volvamos a leer el verso 7, pero hasta el 11. Jueces 3, 7 al 11. ¿Quién no lo quiere leer, por favor? Dice la palabra del Señor. Hicieron pues los hijos, desde el 3, Sí, los 5 capítulo 3, versos 7 al 11. bueno. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenas. Amén. Mira, y ahí tú ves el círculo vicioso, ¿no? Dios lo liberó, 40 años de paz y tranquilidad. Entonces, ya para terminar con esta lectura, vemos que si tú vienes a Cristo, te arrepientes, Dios te libera, Dios te hace libre. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, no te olvides de Dios. Peligro cuando nos olvidamos de Dios, muy peligroso. Listo, mis amados hermanos, si alguna persona, algún hermano quiere comentarnos algo, quiere aportarnos algo a este devocional, lo puede hacer. ¿Quién? ¿Quién? Bueno, ¿nadie nos quiere aportar algo? Bueno, listo. Entonces, vamos a cerrar nuestro devocional esta mañana con una oración y entonces también invito a un hermano o hermana que quiera hoy orar para terminar nuestro devocional. A ver, ¿quién quiere orar? Y terminamos hoy nuestro devocional. Ah, ya. Listo, Carito, por favor, ora. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites cada mañana, Señor. Sabemos que es tu misericordia la que nos permite estar aquí, Señor. Eres tú el que coloca en nuestros corazones por tu buena voluntad, Señor, el querer y el hacer, Señor. Gracias porque nos llamaste un pueblo santo, Señor, para vivir para tu gloria. Y, Señor, el día de hoy te recordamos que no nos permitas olvidar estas promesas, Señor, que no seamos como el hermano nos enseña este canario, Señor, que olvidamos quiénes somos en ti, lo que tú has hecho, Señor, y que a pesar de nuestra infidelidad, Padre, y de nuestras caídas, tú siempre estás ahí siendo un Dios fiel. Gracias a Dios que la salvación depende de ti y no de nosotros, Señor, porque no sabríamos dónde estar, Señor, en la inmundicia todos los días, Padre, pero gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús, sustituto por nosotros, Señor. Gracias porque tu gracia, como dice tu palabra, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Señor.
Gracias por permitirnos contemplar cada mañana por medio de este tiempo a nuestro Creador, traer a memoria tu palabra, Señor. Y te rogamos, Señor, que no seamos cristianos de papel, sino cristianos reales, Señor. Te rogamos que no nos permita ser religiosos, sino que realmente tengamos tu palabra por obra en nuestras vidas, Señor. Te rogamos una vez más, Señor, que no nos permita ser personas que ven tu palabra, Señor, la meditan, pero que sus actos no hablan de un Dios que nos ha comprado y redimido con su sangre, Señor. Ayúdanos a hacer esa luz, Señor, esas Biblias andantes. Ayúdanos a predicar la palabra no solo con nuestra boca, sino con nuestros actos, Señor. Te agradecemos, Señor, y te damos el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga y nos vemos mañana en nuestro devocional matutino. Entonces, fuertes y adelantes, huestes de la fe. Firmes adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno. No, que mora Corazón fe. Gracias, hermano, Muchas bendiciones. gracias por su palabra, fue muy edificante. Gloria a Dios. Bendiciones. Gracias, hermano. Chao. Bendiciones.